Cuando Feijóo dijo, si miento que me echen, escucha. El que confiar. Y si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno, si os miento, os pido que me echéis del partido. Por tanto, queridos amigos, empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles. Jamás. Losada, ¿y ahora? Pues ahora es el momento de aplicar nuestra mítica conocida teoría del pato. Si hace como un pato, anda como un pato, nada como un pato, entonces es un pato. Entonces, si el líder de la oposición utiliza Nochebuena para trasladar sus mensajes a la jueza, si no traslada la parte de sus mensajes, es decir, lo que él le envía al presidente valenciano, si en lugar de contar sus mensajes lo que hace es darle contexto a la jueza para explicarle lo que no le quiere contar directamente, que es, oiga, esto es lo que yo le decía a Carlos Mazón. Si además en esos mensajes lo que descubrimos es que el líder de la oposición no se ha limitado a encubrir las mentiras de Mazón, sino que ha sido cómplice activo de las mentiras de Carlos Mazón y de las mentiras del Partido Popular, que yo creo que es lo realmente relevante aquí, este salto cualitativo. Alberto Núñez Feijóo ha pasado de encubridor o de posible encubridor de todas las mentiras de Mazón a ser un cómplice activo para tapar la incomparecencia y la inutilidad de Mazón, pero también para tapar su propia inacción. Si todo esto es lo que nos dicen los mensajes, Feijóo nos ha mentido. Lo veremos, pero luego lo que ha hecho ha sido intentar engañarnos. Esto ha intentado darnos el timo de la estampita, ya sabes, el famoso timo en el cual tú pones encima un billete y detrás son recortes de periódico para que el incauto le dé dinero. Él ha intentado colocarnos una comunicación a la jueza llena de medias verdades, de ocultaciones, de mentiras, de tachones, como estos mensajes que estamos viendo ahora cuando se publican los archivos de Epstein, ¿no? Donde Trump va tachando todo lo que no les interesa que se sepa, todo lleno de tachones. Ha intentado colárnoslo como un ejercicio de colaboración de la justicia y un ejercicio de transparencia, cuando es exactamente lo contrario. Es un ejercicio de ocultación, es un ejercicio de ocultarnos lo que ha sucedido y es un ejercicio de opacidad. Y solo por eso, al menos, Alberto Núñez Feijóo tiene que comparecer ante la opinión pública y explicarnos exactamente lo que ha pasado. No más contextos, Alberto. De contextos ya vamos sobrados. Necesitamos la verdad y necesitamos oírla de tu voz, de tu boca. Losada, voy a volver después contigo porque esto era algo inesperado, pero esto se ha comido el discurso del rey. Vengo contigo después. Tiro conclusiones aquí. A ver, a mí me parece alucinante que se pida la dimisión de un señor que no tiene ninguna responsabilidad política ni de gestión, ni aquel día ni en los posteriores días, que ha pasado más de un año, y no se pida la de un presidente del gobierno que estaba en la India, la de una vicepresidenta que estaba en París, la de una directora de emergencias que estaba en Colombia y la de un secretario de Estado que estaba en Brasil. Pero que estaban de vacaciones. Pero más allá, me parece alucinante. Bueno, no estaban ejerciendo su trabajo, el que tenían que hacer. Ya. Me parece sorprendente Hombre, yo creo que estaban en tengamos cosas que conocer propias de los su mensajes de ministerio. Feijóo y no los de Pedro Sánchez, por ejemplo, que sí que se comunicó con Mazón, como de hecho sabemos desde el 12 de noviembre, Marlaska, desde el 12 de noviembre del Margarita 24, Robles. desde el 12 de noviembre del 24, el propio Mazón explicó que sí, que por WhatsApp habló esa noche con Pedro Sánchez. Es decir, si luego han dicho que nunca hablaron con él, entonces mintieron sobre un reconocimiento de la verdad. Y yo no recuerdo eso. Seguís, insisto, desviándome Sí, esto donde no, no está. no, Tenemos al contrario. todo lo que necesitamos. Sobre Utiel, Un año la campaña diciendo, oiga, aquí se nos ha dejado, no se Javier, nos ha atendido. tenemos todo lo que necesitamos sobre desde el Utiel, minuto uno. pero sobre Utiel, porque él solo conoce lo de Utiel esa noche a esa hora. ¿Cómo va a conocer? Solo conoce lo de Utiel esa noche a esa hora. Pero ¿cómo Él no va a ha cogido conocer? el teléfono hasta las 8 de la tarde, no ha cogido el Eso teléfono. no tiene nada para que ver llamar. con lo que estoy No tiene diciendo. nada que Él ver. solo conoce lo de Utiel esa noche a esa Pero hora. ¿cómo que solo conoce lo de Utiel? Por Él se desgracia, fue así de No, lerdo, perdóname, pero él es se está así. refiriendo en general a lo que está ocurriendo. Va a ser una desgracia, va a haber muchos muertos. A las Pero 11 de la noche. Yo quiero insistir. A las 11 y pico de la noche. Yo quiero insistir. Es que su desastre es ese. Os he atendido a vuestras explicaciones. Quiero insistir en el tema de la falta de transparencia, ¿no? No solo que mande el mensaje o que los haga públicos el 24, sino que no desvele Feijóo sus mensajes. Porque efectivamente aquí sí que falta contexto. La respuesta de Mazón al último mensaje que se ha conocido. Estamos en ello, dice Mazón. ¿En qué están? Sin saber qué le ha dicho Feijóo, yo no entiendo Pero qué este interesante mensaje. es lo que Óscar Puente acaba de comparar a Feijóo y a Mazón
con Millán Astray y Francisco Franco. Ya decía yo que me sonaba. Acaba de decir el ministro Puente. Marta Ita, ¿y esto? Pues Javier, parece que las palabras, como decías, a favor de la convivencia del discurso navideño de Su Majestad Felipe VI no han llegado al ministro de Transportes, porque efectivamente en Twitter ha sacudido las redes sociales con ese polémico tuit en el que compara directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con Franco y con el fundador de la Legión, con Millán Astray. Una comparativa a través de dos fotografías en las que más o menos se abrazan de manera similar. Así es como reaccionaba Puente a esos mensajes que los dos dirigentes populares se intercambiaban el día de la tragedia. Comparativa que, por cierto, no ha sentado nada bien en el Partido Popular. Es la polémica política que acaba de servir Núñez Feijóo en Nochebuena. Esto es lo que Feijóo ha entregado a la jueza de la DANA. Una declaración, un acta notarial que muestra los mensajes que Mazón le manda a él la noche en la que murieron 300 personas. Y el acta notarial demuestra que lo que el Partido Popular ha sostenido durante un año es mentira. La UME estuvo desde el primer momento. Los medios que se solicitan están, tenemos todo lo que necesitamos, le dice Mazón. Y el gobierno se puso al teléfono. Hay conversación con Pedro Sánchez, con Grande Marlaska, el ministro del Interior, y con Margarita Robles, la ministra de Defensa. El Partido Popular, que ha sostenido durante un año que nadie atendió, que aquello fue un desastre, que estaban solos, en acta notarial remitida a la jueza de la DANA, desmonta toda su tesis y admite que hubo conversaciones, hubo medios y que todo lo que pidieron estaba allí. La clave hoy ya no es hubo mentiras la noche de la DANA, no. La clave es que ha habido una campaña política sostenida durante todo un año que es falsa y que quienes empujan saben que es falsa. Estas son las claves. Hay tres mentiras. La primera, por supuesto esta, la de hubo información en tiempo real. El primer mensaje que se cruzan llega después de la comida del Ventorro. No hubo información en tiempo real. A las 20:08 dice gracias Presi, luego te cuento, se está jodiendo cada minuto la cosa. Es literalmente el mensaje que manda antes de hacer la llamada. Atiende a Feijóo antes de atender al CECOPI. Pero esta es solo la que dice Mazón. Noche larga por delante. Pero es que, segunda clave en todo esto, segunda mentira. No hubo información en tiempo real esa noche, pero segunda mentira, esto. Sí hubo contacto con el gobierno, se ha sostenido durante todo un año que no. ¿Y qué dice? A las 23:23 de la noche, dice, he hablado con Sánchez, con Montero y con los de Defensa e Interior, para que tengan dispositivos y efectivos mañana. Y dice algo más. A través de la delegación tenemos todo lo que necesitamos ahora mismo. Se ha sostenido la campaña, incluida la UME. Se ha sostenido la campaña durante todo un año de que fueron abandonados, de que no había medios, de que nadie cogía el teléfono, de que no se pusieron los miembros del gobierno. Un año entero en el que todo lo que se ha dicho es falso. Y desde el primer minuto se admite que sí, al otro lado hubo respuesta, pese a que se han dicho cosas como estas. La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias. No le va a perdonar su abandono. ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni de la ministra de Defensa, ni de la UME, ni de Protección Civil, ni de la delegada del Gobierno, ni de AEMET, ni del secretario de Estado de Seguridad, ni de la Dirección General de la Policía. Esa mentira es especialmente grave porque se hace en el Congreso con obligación de decir verdad. Se ha sostenido durante un año y se ha mentido abierta y descaradamente. Pero es que hay una tercera mentira más. Esta, la de no sabemos qué está pasando. A las 23:29, Mazón le dice a Feijóo, están apareciendo muertos en Utiel. Va a haber más. Es un puto desastre, va a ser esto, Presi. Se sabe que hay muertos, se sabe la gravedad. Durante
todo un año se ha sostenido que nadie sabía y en comisión parlamentaria se ha llegado a decir esto. Que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Marta Ita, a esta hora, con todas estas mentiras, insisto, no ya de la noche, sino de campaña durante todo un año, el Ejecutivo está pidiendo la dimisión de Feijóo. Pues eso es, Javier, y no es para menos, dicen en el Ejecutivo. El Gobierno asegura que Feijóo debería dimitir, no solamente por haber dicho que el día de la Dana estuvo en permanente contacto con Mazón, sino por todas esas mentiras que hemos enumerado. Lo dice la portavoz del Ejecutivo, Elma Said, cree que Feijóo debería dejar el cargo por haber mentido durante todo un año. Es más, en una entrevista en esta casa dice que esos mensajes demuestran que el Partido Popular solamente quería erosionar y hacer daño al Gobierno, aunque con ello se llevara por delante el dolor de las víctimas. Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono. Y en segundo lugar, el dolor también por la mentira, ¿no? El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Así es que ya solamente por eso debería dimitir. Hoy esta ya no es la mentira de Mazón. Hoy esto cuestiona la campaña del PP y de Feijóo. Antón Losada, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Losada, como regalo de Nochebuena no está mal, ¿eh? Bueno, sobre todo, si seguimos con la metáfora navideña, podríamos decir que a Mr. Scrooge, en el famoso cuento de Navidad de Dickens, se le aparecía el fantasma de las Navidades pasadas. A Alberto Núñez Feijóo se le ha aparecido el fantasma de los WhatsApps pasados. Y ha aparecido efectivamente para fastidiarle y amargarle la Nochebuena, a pesar de su intento de colarnos esto en mitad de la Nochebuena. Ya te pone en contra de lo que ha hecho el Partido Popular este intento de colar esta información, de colar estos mensajes en la noche de Nochebuena, esperando que estuviéramos todos distraídos con el turrón, con la carne asada y con el cava. Resulta que, como ya hemos aprendido hace mucho tiempo, los españoles y las españolas somos capaces de hacer dos cosas: cenar en Nochebuena con la familia y no desconectarnos de la actualidad política. Yo creo que lo que estabais reflexionando tenéis toda la razón, pero yo añadiría un pasito más a todo lo que habéis dicho. Yo creo que estos mensajes que todavía no conocemos, es importante recordar esto: conocemos los de Mazón, no conocemos los de Feijóo, que le mandó a la jueza contexto. Pues mira, Alberto, en lugar de contexto, haber mandado tus mensajes, que es el mejor contexto que puedes proporcionar a una conversación. Algo está mal cuando, en lugar de trasladar la conversación, lo que tienes que hacer es explicar la conversación. Seguramente algo hay en los textos de Alberto Núñez Feijóo que, cuando lo conozcamos, porque lo acabaremos conociendo, a todos nos sonará o nos llamará la atención o nos generará muchas preguntas. Pero decíais muchas cosas con las que estoy de acuerdo, pero insisto, yo creo que hay un salto importante aquí cualitativo. Estos mensajes, esto que conocemos ahora, este ver cómo en todo momento el expresidente Mazón sabía lo que estaba pasando, estaba en contacto con el gobierno, estaba recibiendo la ayuda que estaba reclamando, se le trasladaba, entre comillas, esa información a Alberto Núñez Feijóo. Ya no es simplemente que Alberto Núñez Feijóo haya encubierto las mentiras de Mazón, se ha convertido en cómplice. Si habláramos en términos de responsabilidad penal, sería un salto de grado. Pasaría de encubridor, de haber encubierto todas las mentiras, toda la incompetencia, toda la incapacidad de Carlos Mazón, a convertirse en cómplice de esa incompetencia, de esa incapacidad y de esas mentiras. Porque estos mensajes constatan dos cosas importantes. Una, las mentiras. Y recordemos que la mentira no es una estrategia legítima en democracia, ni en política, aunque algunos intenten recordarnos o convencernos de que sí. La mentira no es una estrategia válida en democracia. Hasta ahora hemos hablado de estrategia del PP, no. Los mensajes lo que nos dicen es la mentira del PP, no la estrategia del PP. Y dos, Javier, y ya termino porque me parece especialmente relevante, metíais un corte de Alberto Núñez Feijóo diciendo que los españoles no le iban a perdonar a Pedro Sánchez que no hubiera ejercido sus responsabilidades. Bueno, pero es que el líder de la oposición tampoco las ejerció. Decíais, solo se comunicó a las 8 de la tarde. Ni una llamada en todo el día por parte del líder de la oposición.
ni una llamada a su presidente en Valencia para saber qué está pasando. Valencia ahogándose, la gente intentando salir como podía de las calles. ¿Y el líder qué tiene mejor que hacer el líder de la oposición que llamar al presidente de Valencia para saber qué está pasando, para recibir esa información? Es decir, no hubo solo dejación de funciones y de responsabilidades por parte del presidente de la Generalitat, es que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también hizo dejación de sus funciones. Vuelvo contigo, Losada, pero hoy el gobierno está diciendo cabeza de Feijóo. Esto es lo que está pidiendo. Y nos puede sonar un poco altisonante todo porque hemos escuchado peticiones de dimisión ya casi con, hoy es martes, petición de dimisión. Pero es que el Partido Popular ha sostenido durante todo un año una campaña que ahora se desmiente con el propio móvil de su líder. Piqueras, ¿cómo lo ves? Pues mira, me parece una vergüenza increíble. Fíjate, por volver al asunto del discurso del rey, que reflejaba algo de esto en un sentido, y es que el rey hablaba del distanciamiento, el peligroso distanciamiento que se está produciendo de la sociedad hacia la política. Estamos ante una burda mentira. Esto está ocurriendo ahora se está sabiendo, se está viendo una parte solamente de aquellas conversaciones vía WhatsApp, porque sabemos lo que ha dicho Mazón, pero no sabemos todavía lo que dijo Feijóo. Hay una mentira grave. Mira, al poco de producirse la Dana, cuando había 200 víctimas, se sabía ya que podía haber 200 víctimas, hubo una aparición pública del presidente del gobierno con Carlos Mazón. Y eso lo vimos en su momento. Luego se ensució tanto, se embarró tanto la situación que aquello parecía como si no hubiera existido. Pero ya en aquel momento, el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, agradecía al presidente del gobierno la rapidez de la ayuda. El hecho déjame de que enseñarlo, se Pedro, enviado déjame a la enseñarlo, OTAN, porque estás mencionando aquel momento, fue este, véanlo. Quiero agradecer muy especialmente la presencia y la atención del presidente, querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité donde estaban también ministro de Interior, ministro de Defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí. Ese era el momento, Pedro. Presidente, por tu cercanía, por tu presencia tan rápida. Bueno, creo que es un documento muy clarificador, ¿no? Porque eso se produjo entonces. Esa es la verdad de lo que ocurrió. Para mí la pregunta que deberíamos hacernos y que todos deberían hacerse, quienes tienen poder en este momento para que resplandezca la verdad, es qué ocurrió entre ese momento en que el señor Mazón da las gracias al gobierno y al presidente en concreto, y el momento en que se empieza a decir que el presidente del gobierno español es culpable de todo, que no ha hecho nada, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Hubo una estrategia para, como se dice popularmente, encalomar al presidente del gobierno la responsabilidad de todo lo sucedido allí? No lo sé, pero supongo que habrá que aclararlo. Yo creo que este hecho, el hecho de que se hayan enviado en la Nochebuena las contestaciones o la parte de Mazón en aquella conversación con Feijóo, yo creo que abre un periodo magnífico para que se sepa la verdad. Por cierto, eso es tan antiguo lo de que las cosas se manden en Nochebuena, ¿verdad? Porque como al día siguiente no había periódicos, pero hoy da lo mismo que no hubiera periódicos el día de Navidad, porque hay redes, hay emisoras de radio, de televisión que sacan todo esto. Pero en fin, creo que ahora es el momento de saber la verdad de todo ello. Para mí, es decir, yo no creo que tenga Feijóo problemas penales, ni la posibilidad de imputación penal por lo ocurrido el día de la Dana, en absoluto, ¿no? Pero sí que debería entregar su parte, la parte en la que él habla con Mazón, es decir, qué es lo que ha ocurrido, y que nos aclaren qué pasó entre el momento en que se reconocía que había una ayuda real del gobierno, con la UME allí, con efectivos de la UME en distintos puntos de Valencia, y ese momento en el que en Paiporta pues, se persigue a la gente, particularmente al presidente del gobierno, también a los reyes les cayó barro, con gritos de todo tipo, y cuando se acuña aquel término del galgo de Paiporta, ¿no? Es decir, me gustaría saber, creo que todos deberíamos saber cómo se ejecuta esa estrategia, creo, es en mi modesta opinión. Yo creo que va siendo hora de que sepamos la verdad de muchas cosas, de eso y de lo otro. Quiero decir, esta ocultación a mí me recuerda un poquito también al hecho de que el fiscal general del Estado borrara los mensajes cuando ya estaba imputado. Quiero decir, hay cosas que no se pueden hacer
en absoluto. Yo creo que la verdad debe prevalecer absolutamente y creo que es el momento, ¿no? Están oyendo ustedes las risas de la mesa diciendo... No, todo mi respeto, risas no. Sencillamente, vuelvo a lo de antes, que alguien del PSOE pida la dimisión de alguien por mentiroso... Sí. Me parece un ejercicio de voluntarismo cuando menos curioso. No me estoy riendo del falta de respeto. Pero lo que solamente he hecho... Hay otra cosa nada también. Nada más. Si el Partido Popular piensa que con el apartamiento de Mazón ya, digamos, ha amortizado el asunto, lo tiene un poquito crudo. Porque hay una cosa que se llama responsabilidad política y si él ha pedido que le echen del partido, yo me temo que no le van a hacer caso a sus secuaces. No me imagino a Cuca Gamarra, Tellado, diciéndole te tienes que ir porque has mentido. No me lo imagino. Pero en cualquier caso tampoco puede acabar aquí la cosa. De momento, lo que tenemos es una campaña de mentiras sostenida durante un año. Y hoy los propios WhatsApps del propio Feijóo desmintiendo al Partido Popular durante 12 meses. Se habló, estaba la UME y todo lo que se ha sostenido durante un año, el móvil de Feijóo revela es falso. ¿Cuándo ha mentido? El relato de Mazón sobre qué hizo la tarde de la Dana ha cambiado al menos 8 veces. ¿Cambio de versión? Jamás. ¿Cuándo ha mentido? Primer cambio de versión. La Generalitat primero habló de comida privada. Días después, el jefe del Consell finalmente admite que fue un almuerzo de trabajo. Aunque en la agenda oficial no constaba ningún acto. Segundo cambio de versión. El equipo de Mazón filtró a la prensa que comió con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, hasta que el propio empresario lo negó. Finalmente, Presidencia admitió que fue con Maribel Vilaplana, en el Ventorro. ¿Cuándo ha mentido? Y cuando le piden los tickets de la comida, es entonces cuando llega otra versión. Tercer cambio de versión. Mazón alega que acudió a esa cita como líder del PP valenciano y no como presidente de la Generalitat. ¿Cambio de versión? Jamás. Cuarto cambio de versión. Vilaplana primero dijo que salieron del Ventorro a las 17:45, pero luego rectificó en su carta a la prensa. Fue entre las 6:30 y las 7 menos cuarto de la tarde, y la Generalitat nunca corrigió la versión inicial. Quinto cambio de versión. Mazón aseguró haber ido directo al Palau, pero en realidad acompañó a Vilaplana al parking de Glorieta Paz antes de volver a su despacho. ¿Pero quién cambió la versión? Sexto cambio de versión. El gobierno aseguró que Mazón llegó al Palau a las 6. No fue fácil el viaje. Pero ahora sabemos que llegó al Palau cerca de las 8, casi 2 horas después de la versión oficial. ¿Cuándo ha mentido? Séptimo cambio de versión. Mazón asegura que fue directo del Ventorro al Palau, pero según varios testigos, llegó cambiado de ropa. ¿Cuándo ha mentido? Octavo cambio de versión. La Generalitat dijo que Mazón llegó al Cecopi pasadas las 7 de la tarde. Luego, Mazón habla de media tarde, hasta que... Evidentemente, las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Pero quién cambia la versión? Estos son los 8 cambios de versión de Mazón después de la tragedia. Dos cosas respecto a lo que estáis planteando en la mesa. Lo primero, ¿el gobierno con Vox va a ser bajo el liderazgo de Feijóo en el PP o no? Lo digo porque como dijo que si mentía le iban a echar del partido, se iba a ir y acaba de meternos la mayor trola navideña que ni el Grinch ha sido capaz de engañar a tantos niños y a tantos ciudadanos. Lo digo por si este gobierno en Extremadura va a ser bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, porque nos ha metido la mayor trola con vidas humanas, las 230 de la Dana. Ya sabíamos que el Partido Popular iba a ceder a Vox en Extremadura y allí donde gobernase, ya lo sabíamos, le salió muy mal a María Guardiola. María Guardiola ganó perdiendo, porque si convocas unas elecciones, por mucho que las ganes, no en votos, en escaños, para gobernar en solitario, y de repente tú te quedas en el sitio que estabas y tu socio de gobierno, el cual supuestamente te querías cargar, dobla sus votos, dobla sus escaños, le salió un poco rana. Así que sí, veremos a María Guardiola como presidenta de Extremadura y con un vicepresidente. No sabemos si Vox querrá entrar en el gobierno o no, porque luego son unos inútiles. Lo sufrimos en Castilla y León con el señor Gallardo, ese vicepresidente que no tenía competencias autonómicas, solo tenía competencias de bolsillo, que era llevarse mucha pasta sin hacer nada, pero les veremos juntos. Y respecto a lo de Ayuso y la sanidad, el Partido Popular, lo hemos visto estas Navidades, ha puesto las pilas. Esta semana ha trabajado más que en todo el año. Hemos visto a la señora Ayuso y al señor Alberto Núñez Feijóo trabajar con nocturnidad y alevosía para incumplir la ley y para mentir
a la gente. Lo hemos visto con Ayuso vetando una comisión de investigación de aquel CEO, de esos audios repugnantes donde escuchábamos a un profesional, a un directivo de la sanidad madrileña, de la sanidad privada, esta que le gusta a Ayuso, a su novio, a su hermano, al clan, en general, forrarse, y lo hemos visto con el señor Feijóo mintiéndonos y presentando en Nochebuena, humillando una vez más a las víctimas de la Dana, unos mensajes que no son suyos, que son de Carlos Mazón, con numerosas mentiras, y le hemos pillado mintiendo durante todo un año. Así que nocturnidad, alevosía y muy poco pensamiento de verdad de la sanidad pública y privada, que en la Comunidad de Madrid no funciona. Así que espero que se confiesen estas Navidades, o si no, este año van a empezar regulinchi. Dejadme avanzar que... Al gobierno central no le pediría una mayor colaboración, le pediría alguna colaboración. No tengo ninguna información del gobierno central. ¿Sabe lo que es una inutilidad? La inutilidad son ustedes. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos. Toda la Generalitat se ha volcado. Me gustaría poder decir lo mismo del gobierno de España. Y el que no estuvo, por cierto, fue el galgo de Paiporta. Hoy lo están viendo, hoy el Ejecutivo está diciendo lleva un año mintiendo. Rico, Expósito, esto no es un problema de esa noche, es que llevamos un año escuchando una campaña de no había nadie al otro lado. Hombre, pues se habló con Sánchez, se habló con Robles, se habló con... Pues sí, es que creo que nadie puede decir nada a favor de aquella gestión de aquella tarde, ni aquella noche, ni del día siguiente. Por lo tanto, ahora, desde alguien del gobierno, en este caso la nueva portavoz, pedir la dimisión de otra persona por mentir desde este gobierno, hablar de mentiras desde este gobierno no deja de ser un ejercicio, reconozco, bastante curioso. Bueno, pero la esencia hoy, que es los mensajes que hemos conocido, ¿no? Probablemente todos los políticos han mentido en alguna ocasión. Ahora está triunfando en redes una noticia en español en la que Feijóo dice: si miento, echadme del partido. Del partido, no dimitir, echadme del partido. El propio Feijóo, no es la portavoz del gobierno quien lo dice, es Feijóo. Pero a mí me gustaría no perder el foco. Yo creo que el motivo para dimitir no es simplemente las mentiras de aquel día o si estuvo puntualmente informado, no. Es que, insisto, montaron una campaña de desprestigio del gobierno central permanente, intensa, sostenida durante un año, cuando sabían perfectamente que estaban mintiendo. Y eso sí que no es reinterpretable. Intentar encapsularlo ahora en aquel día, respecto a Feijóo, nos estamos haciendo trampas. No es aquel día, es todo el año. Nos estamos haciendo trampas porque estamos jugando aquella tarde con conocimientos posteriores. No, perdón, acordémonos, lo tenía aquella tarde. Manuel, acordémonos aquella tarde. Acordémonos de que a la mañana siguiente todavía no había ni una sola cifra oficial de muertos, y solo a las 9 y pico de la mañana, 9:30 creo recordar, se supo que de repente la primera cifra eran 50 muertos. Perdona, y aún así, el gobierno de este país mantuvo un pleno extraordinario del Congreso. Perdóname. No. Quiero decir, déjame decir lo que quiero decir, Manuel, y luego por favor, me contradices lo que haga falta. Aquello a algunos nos pareció mal, porque había pasado lo que había pasado, pero nadie puede juzgar aquello sin acordarnos de lo otro. Porque no puedes decir, Feijóo no llamó hasta las 8 de la tarde. Hombre, claro, es que nadie sabe nada. Que yo no he dicho Feijóo no llamó a las 8 de la tarde. Yo lo que digo es que a esa misma tarde dijeron, tenemos todo lo que necesitamos, han hablado con el gobierno y hay muertos. Lo que dices, tenemos... Es más, perdóname, hay muertos. Y eso no lo hemos dicho todavía, pero hay muertos. No lo hemos dicho todavía. Y ahí está, y en esos mensajes está la clave. Pero sobre todo, a ver, hasta las 8 de la tarde... estáis jugando a unos cubiletes un poco extraños. No estamos ya juzgando la noche. Claro. Estamos juzgando el año entero desde esa noche, porque durante un año, y lo acaban de escuchar, se ha sostenido que no se habló con nadie. Desde el minuto cero. Saben que se habla con Sánchez, Grande Marlaska, y con Margarita Robles, que se ha hablado con la UME y se ha hablado con Interior. Durante un año se ha sostenido que no había nadie, cuando en el minuto cero se está reconociendo que tenemos todo lo que necesitamos, es literal. Claro. Hoy el análisis es si toda la campaña de todo el año ha sido una gran mentira. Y esta es la pregunta política que está resonando allí en Valencia hoy y a nivel nacional. José Muñoz, PSPB, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes están pidiendo explicaciones, comparecencias, ¿en qué términos?
Bueno, es evidente que falta información por conocer como lleva ocurriendo desde el 29 de octubre. Es que, lo decía antes Losada, ¿no? Feijóo piensa que sus mensajes no se van a conocer y si algo nos ha enseñado esta historia es que al final la verdad acaba saliendo, a pesar del Partido Popular, pero la verdad acaba saliendo y pasará también con los mensajes de Feijóo. Habéis dicho muchas cosas y yo creo que todas ellas muy acertadas, pero hay una base de todo que es la mentira y la corrupción moral que eso conlleva. Porque la mentira aquí no es de ese día solo, sino, como decíais, de ese año en el que ha dado una campaña en la que se basaba en dos ejes fundamentales. El primero, que hubo un apagón informativo por parte del Gobierno de España, que la jueza en sus diferentes autos ha demostrado que esto era falso. Y lo segundo, que el Gobierno de España no respondió. Y ahora sabemos que el mismo día la UME estaba a disposición y tenían todo lo que necesitaban. Por tanto, aquí lo grave es la política hecha con base en la mentira. Y lo decía también Rico, y tiene razón, yo lo tenía apuntado. Por coherencia, cuando tú en política dices afirmaciones grandilocuentes delante de tus acólitos, como por ejemplo lo que dijo Feijóo, ¿no? Si miento, echadme del partido. Ahora la pregunta es hacia Feijóo. Oiga, usted ha mentido. Ni estuvo informado a tiempo real, ni estuvo informado el lunes. Usted dice que tuvo un apagón informativo por parte del Gobierno de España. Es mentira. Usted ha dicho que el Gobierno de España abandonó a los valencianos. Es mentira. Oiga, no le echamos por una mentira. Le echamos por 4 y con 230 fallecidos encima de la mesa. ¿Esto no es suficiente para que, por coherencia, Feijóo se vaya o, como él pide, le echen del partido? ¿Van a tomar ustedes medida política? ¿Va a haber iniciativa de algún tipo? Bueno, nosotros vamos a pedir que Feijóo explique todo lo que ha hecho lo que hizo durante ese día, pero especialmente lo que estamos exigiendo es que nos diga cuál es el contenido de sus mensajes. Además de todo esto, lo ha dicho el Gobierno de España, la portavoz. Exigimos su dimisión por coherencia política y fundamentalmente porque ha basado toda estrategia en la mentira. Pero fíjate una más. Esta estrategia no se ha acabado. Aquí estamos dando como algo prácticamente que no cuenta que se haya filtrado en Nochebuena. Oiga, en Nochebuena es cuando nos reunimos con nuestros familiares y echamos de menos a los que no están. A lo mejor al Partido Popular y a Feijóo le pareció una magnífica estrategia decirlo el día de Nochebuena para que no tuviera mucha repercusión. Pero, ¿pensó en las víctimas? ¿Pensó en esas personas que tenían familiares a los que van a echar de menos esas sillas vacías el 24 de diciembre? ¿Pensó en ellos? Es que cuando yo hablo de corrupción moral me refiero a todo esto. El Partido Popular, desde que ocurrió el 29 de octubre, solo ha pensado en el Partido Popular. Y sigue pensando exclusivamente en el Partido Popular. Por tanto, yo creo que esto ya está bien y bueno, y es evidente que Feijóo no puede continuar al frente del Partido Popular por mentiroso y porque tiene una corrupción moral asociada a su gestión. José Muñoz, PSPB, gracias y un abrazo. Otro fuerte, gracias. Prometíais una Nochebuena tranquila. Nochebuena, enviado esto y ¿cómo leemos? ¿Qué tenemos aquí hoy? A ver, si quedaba alguna duda, lo que está claro es que el comportamiento de Mazón durante la Dana no tiene un pase ni jurídico, ni político, ni humano, ni de ninguna índole. Pero y esto luego, ya es Feijóo, esto ya no es Mazón. Efectivamente. Y luego ya el hecho de que dijera Feijóo que había estado informado en tiempo real, minuto a minuto, y que veamos que no es así, pues hombre, yo creo que deja al Partido Popular con un poquito, digamos, con la espalda al aire mínimo, para no bajar. Vamos a ver, si había alguna duda de que la gestión de la Generalitat Valenciana durante aquella tarde y aquella noche fue un desastre, yo creo que nadie en su sano juicio tenía ninguna duda. Hubo muchos más desastres, insisto, pero aquella me parece absolutamente evidente. Cuando uno se fija en las horas de los mensajes, creo que eso es la clave. A mí, en un colegio en Catarroja, a las pocas semanas, la directora del colegio me dijo que al mediodía, y no en Utiel, ya abajo, les dijeron que sacaran a los niños del colegio. Los ayuntamientos, al mediodía, si esto es a las 8 y no dice de muertos hasta las 11 de la noche, ya había muerto mucha gente. Pero aquí no tenemos hoy un escándalo sobre qué pasó esa noche. Lo que tenemos es una campaña sostenida durante un año. Durante un año se ha dicho, nadie cogía el teléfono. Los mensajes de Mazón admiten que habló con Sánchez, con Robles y con Grande Marlaska.
Aquí no se está cuestionando la noche, se está cuestionando la campaña de mentiras durante un año, porque se ha dicho no estuvo la UME. Los mensajes de Mazón demuestran que la UME está desde el minuto 0. Y luego hay efectivamente una mentira de última hora, porque Núñez Feijóo dijo he sido informado en todo momento, en tiempo real, decía. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas. Feijóo juega un tecnicismo, una technicality para admitir que ha mentido. Porque dice, se trató de un error, pero dice no la información en tiempo real, que no la hubo, sino ese lunes, martes, porque no era lunes, era martes, en fin, admite que ha mentido, pero atribuye la mentira al juego de las fechas. Finalmente quería aclarar que cuando el jueves 31 de octubre de 2024 puse de manifiesto que el presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me había informado en tiempo real, se trató de un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes. Se trató de un error, pero es por las fechas. Insisto, no estamos cuestionando la noche, se está cuestionando el año que ha venido después. Rico, Alberto. A ver, evidentemente, yo creo que entre los 12 mensajes de Mazón hay 3 que son absolutamente claves, ¿no? Uno, tenemos todo lo que necesitábamos. Otro, que habían hablado con diversos miembros del gobierno, entre ellos el presidente del gobierno, y otro que sabía que había ya muertos, ¿no? Ese mismo día. Todo eso... luego ha habido mentiras reiteradas por parte de Mazón y por parte de Feijóo. Montaron una campaña, es verdad que tú hablas de un año, ha sido un año que lo ha sostenido con mentiras, pero fue especialmente intensa la campaña que montan para evitar el nombramiento de Teresa Rivera justo después de la Dana, y esa se basa en mentiras de este tipo, ¿no? Aparte de intentar decir que las competencias eran de ella y que era el ministerio, el gobierno central, quien tenía que haber actuado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí deja al desnudo esa campaña de un año de mentiras reiteradas de Mazón y de Feijóo, de ambos. Yo creo que si yo fuese la jueza de Catarroja, con este escrito de Feijóo, con algunas de las cosas, me haría dudar ya de cualquiera de sus declaraciones. Porque a la jueza no le puedes decir cuando dije lunes quería decir martes, porque luego lo hemos visto en esta declaración, dice el lunes me informó y el martes me dijo, o sea, no es un error. Si no era verdad, estabas mintiendo. Eso por un lado. Por otro, yo sí creo que si yo hubiese sido Feijóo, hubiese dicho lo mismo de que me han tenido informado minuto a minuto, porque desde las 8 hasta las casi 12 de la noche, que es el último mensaje que lo he recordado, 11:45, yo sí considero que si hay 12 mensajes puedo sentirme así. Ahora, mi problema es que no me informen hasta las 8 y 8, cuando yo a las 8 menos 1 soy el que, desde donde esté, que no me acuerdo dónde estaba Feijóo ese día, estoy preocupado por lo que está pasando en Valencia y mi presidente de la Generalitat no me ha dicho nada. Yo es donde ahí veo el problema. Es decir, Feijóo miente en una cosa para intentar tapar a Mazón, porque desde el primer día el que lo hace horrible es Mazón. Alberto, eso no lo justifico a Feijóo. Efectivamente es discutible si mintió o no cuando dijo que había estado informado en tiempo real. Desde luego, lo que está claro es que Mazón había pasado de él, como de todo el resto de la humanidad, porque tuvo que ser él el que dijo, le escribo porque me estoy enterando por los medios de comunicación, gravísimo. Pero es indecente. Eso es un aspecto que ha quedado, después del contenido de los mensajes, en algo absolutamente puntual. Lo grave es que los mensajes admiten que después montaron una campaña sostenida durante meses y meses sobre mentiras. Y ahí no cabe una interpretación de si fue un lunes o un martes. Yo ahí no estoy de acuerdo. A ver, están ahí. Luego lo hablamos.